15 días sin bañarme, únicamente lavándome la cara, lavándome las manos, pero mi cuerpo no conoció una gota de agua. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal. Vamos a hablar claro, vamos a decir las cosas como son, llamarlas por su nombre, porque en este canal damos opiniones lo más objetivas y cercanas a la realidad posible. En esta semana que recién concluye, una funcionaria cubana dijo ante la ONU que en Cuba el servicio militar es voluntario tanto para hombres como para mujeres. Eso me motivó inmediatamente a pronunciarme porque soy cubano, porque tengo la experiencia más que vivida. A mí me tocó pasar un año de servicio militar obligatorio en Cuba. Y les quiero contar algunas de mis experiencias personales, cómo es que funciona y por qué es obligatorio y no voluntario como esta funcionaria dijo ante la ONU. Les comento, del año 2005 al año 2006, ese año a mí me tocó pasar el servicio militar en Cuba, desde mis 18 hasta mis 19 años. Pero les comento que todos los jóvenes cubanos saben perfectamente desde la década del 60, desde que triunfó la revolución, se instaura en Cuba el servicio militar obligatorio para todos los jóvenes. Tienen que prestar sus servicios al ejército cubano. Yo recuerdo que desde la secundaria van haciendo algunas captaciones, pasan por las casas de los municipios, de todos los municipios de Cuba, preguntan si hay algún hijo varón, así es, si hay algún hijo varón para que sea reclutado cuando cumpla los 18 años en el servicio militar, que es obligatorio, para nada es voluntario en el caso de los hombres. Únicamente podríamos decir que es voluntario para las mujeres que deseen incorporarse, prestar sus servicios al ejército. No es de manera obligatoria, muy diferente a los hombres. Bueno, estaba yo en el 2005 en mi último año de preparatoria, estaba cursando el 12 grado, como decimos en Cuba, del preuniversitario, optaba por una carrera universitaria. Y cuando tú obtienes una carrera universitaria, tienes que pasar un año de servicio militar. Los jóvenes que no obtienen una carrera tienen que pasar 2 años de servicio militar. Recuerdo perfectamente que en aquel entonces, en ya lejano año 2005, a mi prepa iban muchísimos funcionarios militares, gente que está vinculada con el ejército en Cuba, para ir avisando, para ir alertando que una vez que los jóvenes terminan su 12 grado tienen que pasar este año de servicio militar. Ya se aproximaba las fechas de conclusión de la prepa y recuerdo que a todos los varones de mi generación nos llevaron a un centro, nos reclutaron y ahí te hacen los primeros exámenes médicos que son de todo. Ahí te miden la vista, te miden los oídos, te miden la garganta, es todo de pies a cabeza literalmente. Incluso una parte de estos exámenes los jóvenes tienen que desnudarse completamente, así que es una inspección médica militar muy rigurosa. Bueno, yo había optado por una carrera universitaria, me había llegado, inicialmente yo iba a estudiar historia, quería especializarme en historia de Cuba, fue la carrera que logré alcanzar para ingresar en la Universidad de La Habana. Año 2005 tuve que incorporarme a el ejército cubano. Esto implica que los jóvenes cubanos, digamos que con relación a su generación, en relación a las mujeres, se atrasan un año porque entrarían
después de terminar su año de servicio militar. Yo entré, primeramente les comento, hay que pasar una especie de previa antes de cumplir los 12 meses en la unidad militar, en el batallón, con la función que se te asigna. Son muchísimas funciones, les voy a estar comentando. Inicialmente tienes que pasar 45 días, es lo que se conoce como la previa. Estás 45 días con una preparación militar muy rigurosa, les digo, yo pasé por eso. Incluso recuerdo, y es algo que comento con mi familia, he comentado con mi esposa, que ella hasta se alarma cuando yo le cuento estas cosas. En esos 45 días en que uno tiene que levantarse todos los días a las 5 de la mañana, todo el día marchando, bajo el sol, no hay pase, no puedes salir de visita a tu casa, tienes que estar los 45 días ahí sometido al riguroso entrenamiento del ejército. En esos días me tocó pasar 15 días sin bañarme, así es. Estuve 15 días sin bañarme, únicamente lavándome la cara, lavándome las manos, pero mi cuerpo no conoció una gota de agua en esos 15 días. ¿Por qué? Porque son orientaciones, porque tienes que simular que estás en guerra, porque hay que entrenar a los soldados. Es la dinámica que se establece en el ejército cubano y por la cual tienen que pasar los jóvenes. Ahí recuerdo que tuve que hacer prácticas de tiro con las famosas AKMs, estas armas rusas que todavía se emplean en Cuba. Ahí tuve que ir también a maniobras con cañones, con tanques de guerra, por supuesto. Puede ocurrir incidente, han muerto jóvenes de un balazo, eso pasa. Eso ha pasado, son casos extraordinarios como se le conoce en el ejército. Después de esos 45 días tuve un periodo de una semana de vacaciones en casa con mis padres, con mi familia. Debo decir que en la previa únicamente se permitía una visita de unas 3 horas aproximadamente todos los domingos, en que los padres podían visitarnos, llevarnos una comida, porque se pasa muchísima hambre. Créanme que la comida que dan, lo cansado que está uno bajo el sol, marchando, con todas las prácticas militares. El desayuno es medio pan con a veces un poquitico de agua con azúcar. La comida es un poquitico de arroz con un poquitico de frijoles, con un huevito, con una croquetica, con un pedacito de pollo una vez a la semana. Se pasa muchísima hambre, así que los domingos eran los días en que uno se daba un cierto atracón con las cosas que nuestros padres nos podían llevar. Y galletas, ese tipo de cosas no estaban permitidas. Uno de manera clandestina las escondía en el monte, en una bolsa, la enterraba cerca de un árbol, y en tiempos de descanso uno iba por un bocadillo en estos 45 días de previa. Bueno, una vez concluidos, unas pequeñas vacaciones, y después uno tiene que incorporarse a una unidad militar, la que te asignen para concluir tu año de servicio militar. Bueno, un año porque tenía carrera universitaria. Los demás jóvenes tienen que pasar 2 años como ya les había comentado. A mí me tocó una brigada. El jefe de brigada era un general de brigada. Por supuesto, uno es joven, uno con esa corta edad, hay muchísimas cosas que no se cuestiona. Yo me aprendí en ese periodo todos los grados militares de Cuba, desde soldado, que era era lo que era uno era un soldado, o sea, uno cumplía la misión obligatoria siendo soldado, hasta los más altos grados militares en Cuba, que terminaban en Raúl y en Fidel. Uno como joven, a veces inocente, inexperto, incluso para no preocupar a la familia, para no preocupar sobre todo a mi mamá, uno no decía que pasaba tanta hambre, uno no decía a las cosas que nos obligaban en el ejército.
la experiencia de la previa es una experiencia dura. El maltrato, la forma en que se dirigen los militares hacia los soldados, bueno, es realmente deprimente, pero es obligatorio con mayúscula. Ningún joven cubano puede negarse a pasar el servicio militar. Bueno, en mi caso me tocó concluir los 12 meses en una brigada. El cargo que me dieron fue de planchetista. Hay muchos, están los flecheros, están la gente de seguridad, que son los soldados que todo el tiempo están con armamento. En mi caso no tenía que usar armamento. Están los de tanque de guerra, los de tropas especiales. Hay muchísimas funciones dentro del ejército. Yo afortunadamente estuve en una de las más cómodas, por decirlo así, porque el cargo de planchetista tenía que seguir, digamos, aviones en tiempo real. Estaba en una oficina y tenía el mapa del occidente, porque en Cuba son 3 ejércitos, occidental, central y oriental. En mi caso era occidental, seguía los vuelos en tiempo real, en una plancheta. Tenía que escribir, allá aprendí a escribir al revés, porque tienes la plancheta, el cristal, lo tienes, está, digamos, de manera al revés, se ve al revés para uno, pero la gente que está detrás del cristal tiene que verlo, el puesto de mano tiene que verlo de manera derecha. Así que ahí aprendí a escribir de derecha a izquierda. Es una de las cosas que, bueno, de algún modo me sirvió, por decirlo así. Y fue un año difícil, fue un año en el que tienes que obedecer órdenes militares. Hay un lema que dice que las órdenes no se discuten, se cumplen. Así funciona el ejército. Y una de las cosas que les puedo comentar es que siempre nos decían que en ese año uno es propiedad del Estado cubano. Así nos hacían saber a jóvenes de 18 años que en ese año de servicio militar nosotros éramos propiedad del Estado cubano. Si las amenazas que siempre nos dicen en Cuba de Estados Unidos, si Estados Unidos llegaba a atacar, por supuesto nosotros como soldados deberíamos estar en la primera línea de combate defendiendo a Cuba, defendiendo el país. Así pasó mi año de servicio militar. Yo nunca en Cuba fui militante de la Juventud Cubana. Ya saben ustedes que en Cuba las militancias también a veces son obligadas, pertenecer al Partido Comunista de Cuba, único partido, y a las múltiples organizaciones de masas que existen en la isla. Yo ni en secundaria, cuando cumplí los 15 años, ni en mis 3 años de preparatoria, nunca quise ser un joven comunista, como decimos en Cuba. O sea, nunca pertenecí a la UJC, a la Unión de Jóvenes Comunistas. Estaba completamente opuesto a las ideas de esos jóvenes. Nunca quise ser militante. En el servicio militar tuve la obligación, me obligaron a aceptar el carnet de identidad de la UJC con 18 años. Tuve obligatoriamente que militar en esta organización. Esta es mi experiencia en el servicio militar obligatorio en Cuba. Este año que pasé del 2005, hasta el 2006. Bueno, comentarles también que como yo había obtenido inicialmente mi carrera en historia, quería especializarme en historia de Cuba, algo que me gustaba. Otro de los cargos que tuve que ocupar en este periodo, me decían el político en mi unidad, en mi brigada, y cada mañana tenía que preparar una fecha histórica, un acontecimiento importante dentro de la historia de Cuba y comunicarlo hacia todo el batallón, hacia todos los pelotones formados. Así que fui planchetista, fui también historiador, político y obligado miembro de la UJC en este tiempo. Bueno, seguramente todos los jóvenes
dentro de la isla, fuera de la isla, los que están ahora pasando el servicio militar, los que ya lo pasamos desde hace algunos años, nuestros padres, también nuestros padres, digamos que fueron los pioneros en este experimento cubano. Seguramente estarán muy indignados con estos comentarios que hizo la funcionaria cubana ante la ONU, porque nosotros, todos los jóvenes cubanos, sabemos perfectamente que el servicio militar en Cuba es obligatorio. Todos hemos pasado por esa triste experiencia, unos 2 años y otros 1 año. Ustedes háganme saber en la caja de los comentarios qué opinan en relación con todo esto. ¿Sabían los amigos mexicanos, las amigas mexicanas, las personas que nos ven de otros países, sabían que el servicio militar en Cuba funciona así, que es obligatorio para todos los jóvenes que arriban a sus 18 años? Háganme saber cómo funciona en México, alguna experiencia, eso siempre permite la retroalimentación. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye.